realmente cuando yo estuve por Belgrano, salí anoche, digamos, fui a ver una, y cuando fui por Belgrano y Cabildo estaba cortado, y vi, pero que había poca gente, que era lo que yo esperaba. Y cuando llegué a mi casa anoche vi que la plaza había estado llena, lo cual eso sí me sorprendió. Me sorprendió. Me parece que es un llamado de atención, me parece que el gobierno tiene que tomar nota, sin que esto signifique un cambio en la situación política. Creo que está dentro del juego democrático que la gente se exprese y esté disconforme con ciertas cosas. A todos nos afecta no poder viajar o no tener el dinero necesario para viajar afuera. Entonces creo que habría que ver qué medidas puede implementar el gobierno para que esto sea no sea así, no sea tan engorroso hoy. Y creo que se mezclaron otros temas que me parece que ya tienen que ver con otra cuestión más política o ideológica, en la cual el gobierno no sé si puede dar respuesta. ¿No? Sí, el número a mí la verdad que no entro en la discusión del número porque todos coinciden, aún dando diferentes cantidades de asistentes en todo el país, en la capital, es cierto que fue importante. O sea, unos dicen, los organizadores dicen 200.000, la policía en 160, los medios oficiales no dan el número o dicen que había mucha gente. Pero a mí me da la impresión de que el fenómeno es más una consecuencia de algo que viene de atrás, es expresión de algo que viene de atrás, más que el punto de partida de algo que venga para adelante. Yo creo que estos fenómenos son esos fenómenos que hay que interpretarlos, leerlos, especialmente los que hacen política, los políticos digo, ¿no? Y tratar de entender por qué ocurren, pero no veo con claridad que esto sea un fenómeno, por ejemplo, que más bien la interpretación del gobierno tiende a eso, que sea una manifestación política o que tenga una fácil traducción política. La oposición ha sido más cauta, fíjate que nadie ha salido a facturar la marcha. Más aún los que asistieron, inclusive dice que fueron como vecinos, pero nadie ha salido a facturarla como propia, ni como que en un reconocimiento a algún líder de la oposición. Y el gobierno más bien tiende a decir que es una manifestación política. Los medios del gobierno decían anoche, o más vinculados al gobierno, decían que era una manifestación política de la oposición. Porque es una manera como de encapsularla, de achicarla. Pero si así lo fuera, ¿cuál sería el problema? Digamos, tampoco... No, pero quiero decir que es más expresión de un estado de opinión, de algo que viene de atrás, del cual esto es prueba o efecto, que un hecho sorprendente, una especie de gran tsunami sorpresivo que prepare hacia adelante, coincido con vos, una nueva era de la política, un antes y un después. Esta segunda visión creo que no, para mí no, yo no la veo políticamente, la veo como fenómeno social, sí. Yo creo que los que participaron de la marcha le dan una importancia también desmesurada, ¿no? Creo que está bien que la gente se exprese y que... Yo, ¿sabés qué pensaba? Que la última vez que ocurrió una manifestación por el estilo hubo 32 muertos o 36 muertos, ¿no? ¿Cuál? En 2001, una manifestación espontánea que terminó en pero una... hubo otras después, la de Bloomberg estuvo, sí, bueno, esa fue... Sí, pero no fue tan espontánea. El último cacerolazo lo volteó Chiquito, lo volteó a Reposo. Claro. Sí. O sea que ha habido... Bueno, sí, bueno, pero... Digo, me parece que está bien que estas cosas pasen. Yo ni le atribuyo la importancia que le quieren dar los que participaron de la marcha, porque claro, se sienten parte de eso, pero fíjate, ni tampoco lo minimizaría. Te pregunto, ¿a quién has escuchado vos que facture la manifestación como propia? Me parece que de Narváez dijo que el gobierno tendría que escuchar. Bueno, pero esas cosas son más bien moderadas, son, te diría... no las veo de Narváez no lo veo diciendo que la manifestación fue para halagarlo a él o para defender la posición. No, bueno, que sería mal harían decir eso. O sea, que nadie sale a politizarla. El gobierno decían ayer algunos medios vinculados al gobierno, decía, esta es una manifestación de la oposición. Ahora, eso es una forma de verlo. Para mí es consecuencia de hechos que en Argentina estamos percibiendo y viviendo desde hace tiempo y que no terminan de tener una respuesta. Por ejemplo, la idea de que hay una exasperación colectiva que no termina de tener una canalización en la política. Es decir, en Argentina hay un estado de rebeldía de la burguesía contra el poder que no empezó ahora, sino hace mucho tiempo, que cada vez que se habilita una ventanilla para putear, hay un conjunto importante de esa burguesía que se expresa. La segunda es
la idea de que el gobierno no tiene control de estos fenómenos. Como presume tener, el gobierno presume de tener mucha fuerza, de mucha organización, mucha estructura para canalizar la inquietud social, y de pronto, como todos, nos sorprendemos, porque la verdad que fue sorprendente. Sí. Quizá a vos a lo mejor te pasó. El día antes uno percibía que había una marea de convocatorias que era mayor que otras veces. Entonces uno, el número a lo mejor no debió sorprenderlo. Sí. En lo político, para mí, la mirada que a mí se me ocurre es una ironía de la Argentina. Es decir, este es un gobierno peronista, del peronismo. Sí. Gobiernan una ex senadora y ex diputada de Santa Cruz, gobiernan con Scioli, gobiernan con Urtubey, con la gente de las Sotas, ahora ya no tanto, pero es el peronismo, Paco Pérez. Y el peronismo suele crear estos productos para la sociedad metropolitana de la Argentina, o sea, la capital federal y el Gran Buenos Aires, que son resistentes al peronismo. Sí. En los 90 inventó el menemismo. El menemismo era un fenómeno para la capital federal. Sí, claro. Con Adelina, con los Alzogaray, con los conservadores. Entonces, el peronismo gobernaba la Argentina, y para satisfacer la agenda de la ciudad de Buenos Aires inventa el menemismo, que existía en La Rioja y en la capital federal. El kirchnerismo es también un producto para este público. Yo creo que ese es para mí el llamado de atención más importante del gobierno, es que toda la agenda que el gobierno Kirchner desarrolla, despliega, esa mezcla de alianza con funcionarios que fueron de la alianza, de centroizquierda, con determinados medios, con organizaciones de derechos humanos. Es todo un formato político creado para halagar al público de la gran ciudad. Y justo ese público al cual vos le dedicás tu gobierno, ese te hace una plaza. Y creo que ahí es donde el gobierno tiene que revisar un poco su agenda. Porque todo lo que dice, ese tiro al centro que hace el gobierno, porque el gobierno, todo gobierno que quiere permanecer, tira al centro. Gobernar es tirar al centro, es decir, ir buscando aquellas consignas que halagan más bien a un público moderado. Y creo que acá la consecuencia para el gobierno es que ha dedicado y dedica enormes esfuerzos, como por ejemplo suspender la quita de subsidios en la ciudad, aplicar inmensos recursos a subsidiar el transporte de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano que no aplican en el resto del país. Diríamos, a darle a los ciudadanos de esta región enormes aportes, y resulta que este público al final te termina siendo una plaza. Entonces, creo que ahí es donde va a tener que revisar un poco la agenda. Sí, pero y a Menem le pasó lo mismo, porque el bocinazo contra Yabrán y el apagón que se le hacía a Menem era la misma gente, probablemente los mismos sectores que se manifestaron ayer. Claro, pero estamos en un año no electoral, ¿no? Sí. Entonces, sobre la conciencia, me parece, de las personas que participaron en la marcha, empiezan a operar otras cosas que por ahí, a la hora de votar, operan más materialmente, ¿no? Dicen que la gente vota con el bolsillo, generalmente, ¿no? Yo creo que vota por política. Bueno, por eso, ahora operan otras cosas. Por eso ayer había símbolos nazis, se hablaba de dictadura acá, todas cosas que a la hora de votar... No, había letreros contra la oposición. También porque Únanse, júntense, oposición a la gana. Yo vi varios carteles que también castigaban a la oposición. Sí, pero o sea, por eso la mayoría era una queja contra el poder. O si es una queja contra el poder, incluía a la oposición. Bueno, está bien, porque la oposición demostró también ser inoperante a la hora de unirse y a la hora de formar un frente antikirchnerista, si querés. ¿Debía hacer eso la oposición? Yo creo que no. Ah, entonces, ¿por qué es un error? No, un error, digo, para la gente que lee, para el opositor acérrimo, para el antikirchnerista, no, porque hay una cosa de frustración, es decir, no puedo ganarle a este gobierno. Entonces le reclama a la oposición que lo represente. Sí, esos son algunos columnistas de la prensa conservadora que dicen que la oposición debe unirse. Yo creo que es un disparate. ¿Cómo vas a juntar a los gorilas con los peronistas? Bueno, pero yo no creo que la oposición fracase por no unirse. Yo creo que la oposición fracasa porque no tiene agenda. No, yo no sé si fracasa la oposición. La oposición perdió las elecciones, que es parte del juego, pero la oposición dejó durante la legislatura del 2009 al 2011 al gobierno sin poder sacar ninguna ley de iniciativa del Ejecutivo. Eran todas iniciativas de terceros. Paralizaron el Congreso, dejaron al gobierno sin presupuesto. Eso no es un fracaso. Eso es un éxito de la oposición en su tarea de oposición.
Bueno, pero tenían mayoría. No, estaban empatados, porque no podían tampoco sacar sus proyectos. Pero fue lo máximo que pudieron hacer en el Congreso. El Grupo Ale fracasó. ¿En qué fracasó? Y fracasó, digamos. ¿Qué ley sacaron? ¿Qué proyecto del Grupo A llegó? Pero si estaban empatados, no podían sacar nada. Pero impedían la acción de gobierno. Que en el Senado estaban empatados. No, en diputados nunca pudieron sacar. Fíjate, el 82 se lo votaron y se lo vetaron y no pudieron juntar los votos. No pudieron. Era una situación de empate donde la oposición hacía lo que debe hacer, que es oponerse al gobierno. Sí. Más si no piensa como el gobierno. Ahora, yo creo que había un reclamo correlato después en las elecciones. ¿Cómo? Que después perdieron las elecciones ampliamente. Sí. Después de eso. Y ahí eso es lo que le critica, me parece. No, pero digamos, yo no sé si perder una elección es un fracaso. Si no, sería perversa esa visión. Es decir, la oposición de las minorías es ir a la elección. Y si se pierde, bueno, es parte del juego. Ocuparán sus bancas, harán su tarea. Si te presentás para ganar, es una visión futbolística la tuya. No, para mí no me importa eso, pero digo, el que se presenta para ganar. Sí, pero perder no es fracasar en política. No, yo creo lo mismo. Bueno, pero coincidimos, entonces no es fracasar. Es más, futbolísticamente estoy ubicado más en ese lugar. De ferro. No, en el sentido de que para mí ganar es una consecuencia de otras cosas, digamos, ¿no? Fíjate que en el juicio de la Rúa, que está estos días y que hemos leído las crónicas hoy de la pelea con Chacho Álvarez en el debate del juicio, vuelve a salir esa idea, creo yo, errónea que hubo de que había que hacer una alianza de sectores que eran el agua y el aceite con tal de derrotar al peronismo en el 99. Fue un disparate. Fue un disparate. ¿Cómo ibas a hacer una alianza entre un partido que se había opuesto históricamente al otro? Vos las alianzas las hacés con tus afines, con tus fuerzas simpáticas, con las que tenés simpatía. Decía, me acuerdo en el 99, decía Freddy Storani, nos falta cultura de alianza. Y claro, se estaba juntando un peronista con un radical, es una locura. Tenía que fracasar por necesidad. Y ayer volvió ese debate, fue muy entretenido, y lo hemos visto en la prensa de hoy, la pelea entre Chacho y de la Rúa, manifestando posiciones totalmente distintas, como ocurrió en aquel gobierno. Es que solamente en la cabeza de Chacho Álvarez podía entrar una cosa así. Y de los radicales también. Y de los radicales, pero los radicales era más comprensible porque venían de capa caída, digamos, ¿no? Y esto que los permitió tener un candidato a presidente cuando parecía que se morían otra vez, que es el eterno de historia de los radicales, ¿no? De resurgir siempre.